vamos a empezar a grabar. Mientras borro yo el tablerito, vamos a recordar en qué habíamos terminado la clase pasada, que desafortunadamente el jueves, algo así como hoy que también nos ha pasado, no solamente aquí en Guarne, sino también en Medellín, han habido problemas como de internet, está como muy intermitente, entonces hemos tenido problemas para ingresar, problemas para que se nos saca de la reunión algunas veces, vuelve y nos ingresa, pero bueno, aquí estamos todos en este proceso de aprendizaje y divirtiéndonos mientras nos siguen encerrando, quién sabe cuánto tiempo más, que ya vieron ustedes, hasta el 11 otra vez nos guardaron. Entonces, ahí por ejemplo me está diciendo que la conexión está un poquito floja, si de pronto se va el audio, por favor me escriben por el chat o me interrumpen y me dicen, profe, repite, por favor. Entonces, habíamos quedado en la última, hace 8 días, habíamos quedado en las medidas de tendencia central. Nosotros habíamos mirado, vamos a hacer el pequeño resumen, habíamos dicho pues que las medidas descriptivas son indicadores de algunas cualidades de las variables que nosotros estamos tratando de describir y que las variables cualitativas no se les calculan. Entonces, tenemos nosotros que esos indicadores son 4 grandes familias, en las cuales acá solamente vamos a ver 3 de esas familias que son las medidas de tendencia central, las medidas de localización, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Están preguntando que las clases dónde quedan. Las clases están en un canal de YouTube que creé para ustedes, que se llama Estadística, Conceptos y Aplicaciones. Yo todavía no sé cómo compartirles el link del canal, pero si alguien por ahí ya ahorita les paso en la clase de las 5, se los copio más o menos aquí en YouTube, porque subirlo al poli virtual ha sido muy difícil y enviárselos por correo también se demora muchísimo. Entonces, más fácil, yo creo que ustedes tienen acceso a YouTube, casi todos desde su celular, y ahí pueden ver las clases grabadas. De hecho, ya hasta la clase que acabamos de dictar a las 2 de la tarde, están allí. Dice la clase, dice el tema que tratamos en la clase y la hora, fecha y hora, entonces ustedes saben a cuál pueden mirar, casi todas son parecidas. ¿Sí? Entonces, alguien tiene el micrófono abierto para que no nos ponga no nos descuide, por favor. Muy bien. Entonces, continuando, decíamos que las medidas descriptivas son exclusivas, aunque algunas se pueden calcular para variables cualitativas, pero casi todas las medidas descriptivas las estamos usando es para las variables, cuantitativas. En la clase pasada, nosotros estábamos viendo las 2 que más se utilizan, o sea, las 2 que más se utilizan son la media aritmética y la mediana. Aunque también terminábamos o vamos a hablar de lo que es la moda. Estas 3 medidas que nosotros vemos aquí son las que pertenecen ¿a cuál? A las medidas de tendencia central. O sea, que nos están dando un indicio de cuál es ese número resumen en el centro que va a representar todos mis datos. ¿Cuál característica adicional teníamos? Otras características adicionales decíamos que la media aritmética tiene una cualidad muy importante. No se ve bien el tablero. ¿Qué será? A ver si así un poquito corridito. ¿Qué no se ve? ¿Brilla o la luz? Entonces voy a poner en pausa un momentico la grabación. Entonces, estábamos diciendo que la media aritmética, entonces, es una medida que incluye todos los datos. Entonces, ella se calcula, decíamos que mu si estamos hablando de toda la población o x barra si estamos hablando de la muestra. Y decíamos, pues, el caso específico de x barra, que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Dímelo. No, es que tienen un micrófono abierto, acuérdense que lo cierran. Desde 1 hasta n, ¿de quién? De todos los daticos divididos por el número. Entonces, llamen a Lady, para que nos estamos perdiendo el chisme de estadística por mirar el chisme de allá. Listo, entonces estamos diciendo, además, que la mediana es una medida de localización. Nosotros, acá, este es la primera formulita. Habíamos dicho que para calcular la mediana, ¿qué teníamos que hacer nosotros?
teníamos que mirar la posición n medios, ¿sí? N medios, o sea, la mediana va a estar en el puesto n medios. Entonces, ¿qué teníamos que hacer una vez calculado el puesto n medios? Organizar los datos de menor a mayor. Y la mediana iba a estar ubicada en el puesto central, o sea, exactamente en ese puesto n medios. Nosotros estábamos diciendo un ejemplito que trajimos donde acá teníamos una basecita de datos donde nosotros hablábamos de el número de sustancias psicoactivas que consumía una muestra de personas. Entonces decíamos que nuestra variable X era número de sustancias psicoactivas que consumía una persona, ¿sí? Entonces, esta variable es una variable que, como lo siempre lo hemos venido trabajando, es una variable que es de naturaleza cuantitativa, ¿sí? Discreta, porque uno no puede consumir 2.486 sustancias psicoactivas, uno consume 2, consume 3, consume 4, pero no 2.3. Y está medida en un nivel de razón, porque eso significa que el 0 indica ausencia de variables, ausencia de sustancias psicoactivas. Entonces tenemos aquí una muestrecita, vamos a hacer una muestrecita de 10 personas. Entonces vamos a mirar, a decir que los siguientes datos corresponden a las respuestas o son las respuestas de 10 personas. No, pongamos primero 9 personas para poder entender más facilito la situación. Sí, de 10 personas, perdón, 9. Entonces tenemos que una persona contestó 0, otra persona contestó 2, otra persona contestó 3, 0, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que la persona 1 no consume sustancias psicoactivas. La persona 2 consume 2 sustancias psicoactivas. La persona 3 consume 3. La persona 4 no consume. La persona 5 consume una sustancia. La persona 6 consume una sustancia. La persona 7, 2. La persona así. La persona 8, 3. Y la persona 9, 4. Entonces, si yo quiero saber cuál es el promedio o la media aritmética, ¿sí? Puedo utilizar solo el negro, el otro no se ve bien, perfecto. Entonces, vamos a mirar, esto es 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Estamos diciendo que ese es el número de sustancias que consumen las personas. Entonces, vamos a calcular la media aritmética. Entonces, ¿a qué es igual la media aritmética? Pues lo único que tenemos que hacer es sumar todos estos daticos y dividirlos entre 9. O sea que ustedes me van a ayudar mientras yo escribo 0, más 2, más 3, más 0, más 1, más 1, más 2, más 3, más 4. Esa suma, ¿cuánto nos da? Esto lo dividimos todo entre 9. Acuérdense que si lo van a hacer en una calculadora, primero suman todos esos numeritos y luego dividen entre 9. Entonces me da 5, 6, 7, 9, 12 y 4, 16. Díganme si sí quedó bien o no. 16 lo voy a dividir entre 9. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuánto da 16 dividido 9? 16 dividido 9, por favor. Nos da 1.77. O sea, da 1.777. O sea, que lo vamos a aproximar a 1.78. ¿Qué es 1.78? Entonces, vamos a poner acá esa interpretación. Nos dio, en este ejercicio, nos dio que X media es igual a 1.78. Esto es 1.78 sustancias psicoactivas, ¿sí? Eso es lo que yo estaba midiendo, ¿cierto? El número de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo interpreto yo ese 1.78? Entonces, ¿qué fue lo que yo calculé? Calculé un
promedio. Entonces, ¿cómo voy vamos a borrar esto acá y ahorita lo volvemos a colocar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a interpretar y a decir, en promedio, cada individuo, ¿qué es lo que hace? Consume. Entonces aquí viene la sal del cuento. Como esta es una variable discreta, yo no puedo decir que consume 1.78 sustancias. Yo debo aproximar esto a 2, o puedo decir que consume entre 1 y 2. Todo está bien interpretado, ¿cierto? De ambas formas. Nosotros vamos a decir consume 2 sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros tenemos varias personas, no solamente consumen 2, sino que pueden consumir más de 2 o menos de 2. Quiere decir que la gran mayoría está en el 2. Eso es lo que significa la media aritmética. Pero nosotros ahora vamos a calcular la moda, o sea, ¿cuál es el problema de la media aritmética? Que al ser una medida incluyente, o sea, mire que suma absolutamente a todos, ella se deja influenciar muy fácilmente por algún valor extremo. Entonces, no sabemos si la media representa bien ese grupo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular otra medida de tendencia central que se llama la mediana. Y para nosotros calcular la mediana, pues lo único que tenemos que hacer simple y llanamente es organizar estos datos de menor a mayor. Entonces, vamos a organizarlo. El primer dato es un 0, pero ¿cuántas veces aparece el 0? 2 veces, o sea que voy a colocar aquí 0 y aquí 0. Después, sigue en orden ascendente el 1. Acá coloco el 1 y acá coloco el 1. ¿Qué sigue? El 2. El 2 aparece 2 veces, entonces aquí tengo 2 y aquí tengo el 2. Sigue el 3, que también aparece 2 veces, tengo aquí 3 y tengo aquí 3. Y por último tengo el 4. Entonces, miren ustedes, como yo tengo que hablar de posición, miren que estoy diciendo que esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5, la posición 6, la posición 7, la posición 8 y la posición 9. Entonces, ¿qué dato tengo en la posición 3? Entonces vengo aquí. En la posición 3 tengo un 1. En la posición 7 tengo un 3. Entonces ahora yo necesito calcular la mediana. Por definición, la mediana es el dato que está en el centro. O sea que como estábamos diciendo acá, para yo calcular la mediana está en la posición central. O sea que debo de buscar la posición n medios, ¿sí o no? Entonces, como n vale 9, 9 dividido 2 me da 4.5. O sea que la mediana va a estar en la posición 5. El dato que esté en la posición 5 es la mediana. Entonces yo vengo aquí y veo que en la posición 5 yo tengo el número 2. Quiere decir que la mediana de mi ejemplo, es 2. ¿2 qué? 2 sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces estoy diciendo que si ya voy a interpretar ese datico que tengo allí de la mediana, entonces yo ya sé cuál es la variable que estoy midiendo. La mediana me dio 2.5. Coloquémosla acá y decimos, mediana es igual a 2, ¿sí? ¿2 qué? 2 sustancias psicoactivas. Entonces, ¿cómo voy a interpretar yo este datico? Entonces, la mediana, acuérdense que está el 50% de la información por debajo de ese valor y el restante 50% por encima. Entonces, miren que yo estoy diciendo lo siguiente. El 50% de las personas, en este caso eran pacientes o personas consumidoras, ¿qué es lo que decimos? Consumen, ojo, aquí es donde cambia un poquito, 2 sustancias psicoactivas, pero me falta una palabra. Esta es 2 o menos.
Sí, 2 sustancias psicoactivas o menos. Miren que yo tengo que colocar esa palabra. Otra persona pudo haber dicho 2 sustancias psicoactivas o más, ¿sí? Porque es la verdad. Miren, es 2 hacia abajo o 2 hacia arriba. Miren ustedes la diferencia en la interpretación entre la mediana, se fue la conexión, voy a volver a repetir. Miren ustedes la diferencia de la interpretación entre la mediana y la media. De interpretación, en este caso nos dio muy similar, casi que igual, pero miren que se interpreta muy diferente. ¿Qué hizo la media? La media cogió todas las sustancias psicoactivas y las repartió entre los 9 individuos. La mediana, si nosotros tuviésemos aquí otro 0 y aquí tuviésemos un 100, en la mitad sigue estando 2, ¿sí? Ella no se deja afectar por ningún valor extremo. Por lo tanto, nosotros, la mediana es una medida un poco más confiable, siendo esta una medida muy importante en la estadística. Pero nosotros acuérdense que no vamos a hacer análisis de una única variable, de una única medida descriptiva, sino de su conjunto. ¿Qué pasaría entonces si pongamos este ejemplo? Si yo tengo aquí otro 0, o sea, dentro de los datos que a mí me dieron, digamos que yo tengo aquí otro 0. Ya, ¿qué resulta? Resulta que mi medida de tendencia central, que se llama la mediana, ya no es n par, sino que ya no es n impar, perdón, sino que n es par. O sea, que ya no voy a tener 9, sino 10. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que ya nosotros, miren ustedes, ya no vamos a tener en el centro un solo datico, sino que en el centro vamos a tener 2 daticos. Aquí ya no vamos a dividir entre 9, sino que vamos a dividir entre 10. O sea, n vale 10, miren que tengo 10 daticos. Acá ya tengo x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, 8, 9 y 10. O sea, aquí tengo mis 10 daticos. N es par. Entonces, al momento de yo hacer aquí la división para encontrar la posición, voy a encontrar que esto me da 5. Pero cuando yo vengo acá a mis daticos, resulta que 5 no parte, no están en todo el centro. Aquí, ¿cuántos datos hay? 4. ¿Y aquí cuántos datos hay? 1. Si tenía el micrófono en silencio, no escuchábamos nada. Que voy entonces a repetir nuevamente desde más o menos donde creo que se fue, y es que si n es par, nosotros ya tenemos 10 datos, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la posición, porque la mediana seguirá siendo una medida de posición. Entonces, están mis datos ordenados de menor a mayor. Y voy a buscar quién está en el centro. Entonces, si hago la formulita de quién está en el centro, me da que la mediana está en la posición 5. Pero cuando vengo a mirar acá, ¿qué resulta? Que en la posición 5 tengo 4 datos por debajo y 1, 2, 3, 4, 5 datos por encima. Significa que en el puesto central no está n medios. ¿Quién está? Está n medios y el que sigue. O sea, en el centro tengo 2 datos, X5 y X6. O sea que yo, para poder calcular la mediana, tengo que hacer el promedio entre esos dos. Quiere decir que ¿cuánto me va a dar la mediana? Vamos a mirar aquí. La mediana, entonces, ya es igual al promedio entre los 2 datos centrales. Cuando en SPAR ya no tengo un solo datico en el centro, sino 2. Entonces, ¿qué hago? Voy a decir que mediana es igual al que está en el puesto 5 más el que está en el puesto 6 sobre 2. Entonces, ¿a qué es igual la mediana? A 1 más 2 sobre 2. Esto me da 3 medios, esto me da 1.5.
O sea que es 1.5 sustancias psicoactivas. Como es una variable discreta, nosotros también vamos a hacer el mismo procedimiento de análisis y de interpretación. Vamos a aproximar a 2. El 50% de las personas consumen 2 sustancias psicoactivas o menos. Entonces, ya tenemos calculada la media y tenemos calculada la mediana. Esas son 2 medidas descriptivas de tendencia central. Después, en la parte analítica, vamos a mirar cómo podemos hablar un poquito de ellas. Pero vamos a hablar en este momento de la última medida de tendencia central que podemos calcular. Esa medida, vamos a dejar estos datos que hay aquí. Ya sabemos que son los que tenemos pues acá, el 0, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 4 y 0. Vamos a dejar esos daticos. Y vamos a calcular la última medida, como les decía, que se denomina la moda. O sea, vamos a calcular, todavía no me han dicho nada, vamos a mirar, sí, muy bien. Vamos a calcular la medida de tendencia central que se llama la moda. ¿Qué es la moda? Pues nosotros ya sabemos, ¿sí o no? ¿Qué es la moda hoy en día? La virtualidad, porque es lo que más se está presentando. O sea que en términos estadísticos, la moda también cumple con esa definición. Pero ya no vamos a hablar de moda, pues como ropa y lo demás, sino que vamos a decir que moda se refiere en estadística a el dato que más se repite. Entonces, cuando nosotros hablamos de moda, se está yendo un poquito la conexión, ya voy a volver a repetir, me dicen si estamos bien, me están escuchando. Cuando hablamos de moda, estamos diciendo que la moda es el dato que más se repite. Eso significa que sería bueno que nosotros organizáramos esto también de menor a mayor para poder mirar, o hagamos una tablita de frecuencias. Miren, en nuestro caso, los datos sin agrupar, no vemos absolutamente nada. Pero ¿qué vemos aquí? El 0 aparece 3 veces, el 1 aparece 2 veces, el 2 aparece 2 veces, el 3 aparece 3 veces y el 4 está solo una vez. O sea que si yo voy a colocar la moda en este conjunto de datos, nosotros volví estudiantes que tenemos conexión inestable a internet, ustedes van entendiendo ahí que ahí la había colocado en el chat que me volvió a sacar. Entonces, continuando con lo que veníamos trabajando, la última medida de tendencia central es la moda. Entonces, la moda es el dato que más se repite y estábamos revisando en nuestro ejercicio que tenemos que el 0 es el que más frecuencia tiene. O sea que en nuestro caso, en este ejercicio, estamos diciendo que la moda es 0, ¿sí? Se escucha cortado, muy bien. Entonces, vamos a hablar desde definición nuevamente, perfecto. Entonces, estamos diciendo que la moda, como definición, es el dato que más se repite. O sea que para nosotros poder calcular la moda, podemos organizar los datos de menor a mayor para ver cómo se ve y nosotros. ¿La pantalla todavía está congelada o ya se descongeló? Ya se descongeló. Me estoy moviendo. ¿Sí me ven? No, ni me ven ni me oyen por lo que veo. Silencio total. ¿Ya me oyen? ¿Me ven? Me estoy moviendo, ya me volví a mover. Se fueron. ¿Quién se fue?